Por lo general, para resolver un caso criminal se confía en que la policía, con sus investigadores y la experiencia que tienen, sean capaces de encontrar a los culpables para que puedan recibir el castigo que merecen. Sin embargo, son varias las ocasiones en las que a pesar de los esfuerzos no se logra nada y el caso queda sin resolver. Pero más raro aún es que un misterio sea resuelto por la víctima una vez que ya no está con nosotros. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos les contaré la historia de Teresita Basa y cómo resolvió su propio homicidio desde el más allá. Nos remontamos a la década de 1970, en la conocida ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Esta era una época de cambios sociales y culturales, además que se vivían desafíos y algunas tensiones. En ese entorno vivía Teresita Basa, una enfermera filipina-americana muy respetada por su comunidad. Ella se dedicaba con alma y corazón a sus pacientes en el hospital Edgewater, lo que hacía que muchas personas la quisieran y admiraran. Teresita nació en Filipinas en 1929, dentro del respetado matrimonio de Pedro y Socorro Basa, quienes tenían y administraban varios negocios. En 1960, después de graduarse de la Universidad de la Asunción en Manila, decidió emigrar al país norteamericano. A pesar de que su vocación era la música, con el tiempo este cambió y se vio eclipsado por el deseo de ayudar a la gente, y así comenzó a trabajar como terapeuta respiratoria en el Hospital Edgewater de Chicago. Sus colegas la describían como una mujer tranquila, inteligente y sencilla, que en sus tiempos libres daba clases de piano gratuitas a los niños de su barrio. Debido a su carácter, su forma de ser y en general por cómo se comportaba, lo que le sucedió fue algo que sorprendió muchísimo a su entorno, ya que nadie pensaba que ella podía ser víctima de un crimen tan violento. De acuerdo con Ruth Loeb, una de las amigas de Teresita, esta trabajó como de costumbre el 21 de febrero de 1977. Salió del hospital a las 5:30 de la tarde y habló con ella por unos 30 minutos por teléfono hasta que terminaron la comunicación, ya que Basa iba a recibir a un invitado, del cual nunca se supo el nombre. No se sabe qué pasó entre las 6:30 de la tarde hasta un par de horas después, ya que fue recién cuando el Departamento de Bomberos de Chicago respondió a una llamada del conserje de un edificio de departamentos que denunciaba un fuerte olor a humo que salía por debajo de la puerta del departamento de Teresita. Cuando los bomberos localizaron el origen del incendio, que no se había extendido aún dentro del departamento, encontraron el cuerpo sin vida de Teresita Basa, de 48 años, por lo que avisaron inmediatamente a la policía. La mujer había sido apuñalada en el pecho y el cuchillo de carnicero con el que la habían asesinado aún estaba en su cuerpo. Teresita no tenía puesta ninguna vestimenta y estaba cubierta por un colchón que había sido prendido, lo cual hizo suponer a los detectives que el motivo del crimen había sido de origen sexual, pero esto fue desmentido después de realizada la autopsia. Además, la policía se dio cuenta de que el departamento había sido saqueado. Lo único de interés que se encontró en la escena del crimen fue una nota que decía: "Consigue entradas de teatro para A.S." Durante las investigaciones también se concluyó que la víctima no tenía enemigos conocidos y que vivía una vida tranquila. Se llegó a mencionar a un sospechoso, pero este, quien habría sido la pareja de Teresita, fue descartado rápidamente. Y como varias de sus pertenencias fueron destruidas por el incendio y otras fueron robadas, el caso rápidamente llegó a un callejón sin salida. O eso parecía. Casi 6 meses después del crimen, el detective principal del caso, Joseph Stachula, recibió una llamada telefónica que desentrañaría el misterio por completo. Era de José Chua, un médico que también trabajaba con Teresita en el hospital Edgewater. Se reunieron y Chua le preguntó al detective si creía en lo paranormal o lo oculto. Stachula le dijo que debido a la naturaleza de los casos que investigaba, había aprendido a no cerrarse ante la información, por lo que se consideraba de mente abierta.
Es entonces que el Dr. Chua le cuenta que en 3 ocasiones su esposa Remy había sido poseída por una voz que decía «Soy Teresita Basa», y luego daba el nombre de su asesino, así como varios detalles de lo que pasó ese 21 de febrero. Esta voz le pedía al doctor que se comunicara con la policía. Según Adam Seltzer en su libro Chicago Misterioso, el Dr. Chua contó estar sorprendido y asustado, pero la supuesta voz de Teresita le dijo que no tenía nada que temer. Ella solo le estaba pidiendo ayuda para resolver su asesinato. Por parte de Remy Chua, quien entraba en trance, dijo que no recordaba mucho de lo que pasaba en esos momentos, pero que sí tenía presente el nombre Alan Showery y que se sentía con mucho frío y sed. Remy Chua y su esposo eran fieles católicos, por lo que después de estas posesiones habían ido a ver a 2 sacerdotes. Uno de ellos no quiso discutir el tema y el otro les dijo que estas supuestas posesiones solo habían sucedido en tiempos bíblicos. Esta falta de apoyo por parte de sus líderes religiosos hizo que los Chua tuvieran miedo y vergüenza de lo que les pasaba, pero después de la 3ª visita de Teresita es que decidieron hablar con la policía. El detective Stachula pudo haber tomado la información recibida y no hacerle caso, pero debido a la falta de pistas que llevaran a la resolución del caso de Teresita, es que decidió investigar a ese tal Alan Showery, que fue el nombre que brindó la voz. Además, estas eran las iniciales encontradas en la nota del departamento, esa que decía conseguir entradas para el teatro para AS. Esta voz, según el detective, hablaba en tagalog, el dialecto nativo de Teresita y los Chua, quienes eran filipinos. Este dialecto era conocido por Remy, pero no era algo que hablara con normalidad. El sujeto mencionado por la voz de Teresita desde el más allá era Alan Showery, un técnico respiratorio que trabajaba en el mismo hospital junto a la víctima y Remy. Según la voz, Showery había ido al departamento de Teresita de manera amical para luego asesinarla y robarle todas sus joyas. El detective llegó al departamento del sospechoso, donde éste vivía con su pareja, una mujer embarazada de nombre Yanka Kalmuk, y casualmente los policías encontraron en la casa un libro de fantasmas, por lo que le preguntaron a esta si creía en esas cosas, a lo que ella dijo que no. Después de asegurarle a Showery que no estaba arrestado, pero que lo necesitaban en la comisaría para que respondiera algunas preguntas, este negó todas las acusaciones, hasta que finalmente firmó una confesión de 13 páginas. Siguiendo con la investigación, los detectives descubrieron que Yanka Kalmuk tenía en su poder varias de las joyas de Teresita, algo que se supo gracias a la voz del más allá. Los abogados de Showery quisieron anular el arresto de su cliente basándose en las extrañas circunstancias que los habían llevado a ello, y que además lo obligaron a confesar a la fuerza, algo que no era nada extraño en aquella época. Sin embargo, el fiscal Thomas Organ argumentó que el arresto de Showery se había debido a la evidencia encontrada y a su confesión escrita. La voz de Teresita lo más que hizo fue guiar a la policía y motivarlos a hacer algunas preguntas. Sin embargo, durante el juicio, la pareja de Showery testificó que éste había confesado, ya que los oficiales de policía habían amenazado con arrestarlo si no lo hacía. A pesar de que le dijo a Yanka que él era culpable del asesinato de Teresita Basa y que ya no lo esperara, ya que no se volverían a ver, dijo después que esto era una broma, e inclusive la defensa del acusado llegó a decir que el Dr. Chua era el real asesino, que le había vendido las joyas a Showery y que había inventado una narrativa basada en los episodios psíquicos que le habían sucedido a su esposa, después de que ésta fuera despedida del hospital. Lo que la defensa no esperaba era que Showery y Kalmuk dieran testimonios que se contradecían sobre qué estaban haciendo la noche del crimen, y adicionalmente, Remy Chua nunca fue considerada como sospechosa. El juicio duró 8 días y se llevó a cabo en enero de 1979 y se anuló. Lo que sí, antes del inicio del nuevo juicio, Showery se declaró culpable y fue sentenciado a 14 años de prisión. Adicionalmente, dentro de su confesión, Showery mencionó que estaba ayudando a Teresita con unos trámites para lograr la ciudadanía estadounidense,
y ella en agradecimiento le había dado generosas propinas, lo cual hizo que éste sospechara de que la mujer tendría en su departamento una gran cantidad de dinero. A partir de este caso se publicó un libro muy exitoso titulado Una voz desde la tumba, cuyo autor fue el Dr. Mercado, quien con su esposa tenían una editorial que publicaba por lo general libros de medicina. Es más, algo curioso que sucedió cuando los libros estaban en la imprenta, alrededor de 1979, era que recibían llamadas donde no hablaba nadie, o que algunas de las notas del editor estaban prácticamente dando vueltas por sí mismas en el escritorio de este. Aprovechando el éxito del caso de Teresita Basa, la señora Mercado decidió, junto a Remy Chua, viajar a otras ciudades de los Estados Unidos para tratar de resolver algunos crímenes con estos poderes psíquicos que había manifestado esta última. A pesar de que estos viajes no llegaron a materializarse, lo que sí se concretó fue una película basada en el libro de Mercado, que llegó a las pantallas en 1996. Los Chua no pasaron a tener un perfil bajo después de finalizado el juicio por el asesinato de Teresita. Un año después de el doctor dio una entrevista en televisión donde dijo que él también se había sentido poseído por el espíritu de Teresita y que lamentaba profundamente no haber grabado los eventos de posesión de su esposa. Este caso ha pasado a la historia y se conoce como uno de los pocos en los que la víctima da pistas desde el más allá para resolver el crimen. Para unos es coincidencia y para otros una prueba de que existe vida después de la muerte. Para algunas personas, este caso habría sido solo un fraude, pero sí se habría manipulado la información, ya que en algún momento se dijo que los Chua y Teresita solo tenían en común que el que habrían trabajado en el mismo hospital, pero nada más allá de eso. Sin embargo, se ha llegado a descubrir que Remy Chua sí habría estado en el departamento de Teresita en algunas ocasiones y que sus turnos habrían coincidido varias veces. Para quienes no crean en la parte paranormal de este caso y que Remy Chua realmente provocó un fraude, pueden basarse en que la mujer tuvo mucho tiempo para aprender detalles del crimen durante los meses en que se hacían las investigaciones, hasta que llegó su esposo y buscó al detective Stachula. Además, el grupo de la gente que no cree opina que las posesiones fueron algún tipo de engaño o un episodio psicológico, pero no psíquico. Hay quienes dicen que esta voz, además del nombre del asesino, también brindó el número de teléfono de las primas de Teresita, quienes podían identificar las joyas robadas, pero esta versión no aparece en recuentos más actualizados del caso. Además, la verdad es que no es difícil conseguir números de teléfono. La versión que sataniza y quiere dejar muy mal a los Chua es aquella que dice que es probable que estos vieran la oportunidad de hacer mucho dinero a partir de este caso. Pero hay que ser sinceros, la cantidad de estrés y ponerse bajo el escrutinio de la sociedad y las autoridades realmente no vale la pena. Inclusive, los detectives y investigadores del caso se volvieron una especie de hazmerreír, ya que debido a lo que había sucedido, sus colegas se burlaban de ellos. En algunos casos les jugaban bromas como lanzarles clips o papeles, además de llenar sus buzones de correo con notas que tenían nombres de personas ya fallecidas a las que debían llamar para resolver otros casos. A pesar de que este caso tiene más de 40 años y se ha contado en muchos medios de comunicación, ni los Chua ni Alan Showery han hecho comentarios sobre este, y la verdad es que poco se sabe de su paradero. El Dr. Chua, por los registros, falleció en 2002. Remy Chua no volvió a dar una entrevista o salir en medios, y de Alan Showery no se sabe prácticamente nada, excepto que salió de la cárcel en 1983 con libertad condicional, solo 6 años después de haber asesinado a Teresita Basa. En cuanto a la víctima, su cuerpo fue enviado a las Filipinas y se cree que está enterrado en la ciudad de Dumaguete, pero no se sabe con certeza en qué cementerio se encuentra. El caso de Teresita Basa pudo haber sido uno de los miles que se quedaba sin resolver,
Sin embargo, pasó a la historia como uno de los más enigmáticos casos criminales, que inclusive se reseñó en el programa Misterios sin resolver del 25 de abril de 1990, y fue uno de los pocos que ya estaba resuelto al momento de la transmisión. Después de haber escuchado el episodio, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente Teresita Baza se comunicó desde el más allá o fue un engaño? Leo todos sus comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, y en la caja de preguntas y respuestas de Spotify dejaré una encuesta sobre este tema. Recuerden que este podcast y todos sus episodios están disponibles en Spotify, Audio Player, Apple Podcast, Evox y las demás plataformas de podcasting. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán el contenido. Y si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo escuchen para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros Lugares Misteriosos muy pronto.